Buenas tardes, pues estamos aquí esta tarde de domingo en Centro Sati, rodeado de un bosque, a 5 minutos de una playa tranquila, preciosa, con un mar tranquilo a partir de esta temporada. Y bueno, aquí nos dedicamos a entrenar la atención para hacer familiar el habitar el cuerpo. Se habla mucho del tiempo presente, se habla mucho de la conciencia, del aquí y ahora, pero no escucho que nadie mencione que tenemos que vivir en el cuerpo, habitar el cuerpo, tener conciencia de que lo único que existe es el cuerpo. La mente tiene en su función adecuada, en su función correcta, ser consciente del cuerpo. Si estoy comiendo, si estoy escuchando, si estoy viendo algo, o si surge del subconsciente una emoción, como, pues no sé, un temor, una angustia, pero esas ya son nombres que le damos a la emoción. Yo no nombro la emoción. La emoción está en el cuerpo, se siente en el cuerpo, tiene que ver con el hemisferio derecho, que es el cerebro viejo, el que compartimos con los mamíferos y el que se desarrolla los primeros 6 años de vida, cuando tenemos todo un proceso de crecimiento biológico, del ser amamantados, destetados, aprender el lenguaje, aprender a gatear, a caminar, a separarnos de la madre, de esa simbiosis, e empezar a explorar el juego, el proceso con la música, el descubrimiento del placer, de la música, etcétera, etcétera. Entre los 0 y los 6 años de vida se almacena todo lo que pasa de la piel hacia adentro, las emociones. Y este hemisferio, que es el biológico, efectivamente se registra, no es un concepto, no es una idea, es una sensación y se registra en el cuerpo. Siento una opresión en el estómago, una falta de aire, ¿verdad? Si hay una situación, porque es como yo lo viví cuando era inocente en los primeros 6 años de vida. El problema que tenemos los seres humanos es que hoy en día el hemisferio izquierdo, que se desarrolla a partir de los 6 años cuando vamos a la escuela primaria, el cerebro nuevo le llaman los científicos, que es el proceso racional, conceptual, de las creencias, de las ideas, del proceso del pensamiento, del lenguaje, ¿correcto? Pero el lenguaje con respecto no a lo que siento, sino con respecto a lo que creo o a lo que conozco. ¿Sí? La diferencia de estos dos hemisferios, que están construidos en diferente etapa. El primero, en los primeros 6 años, cuando somos inocentes, cuando imaginamos las cosas, y la segunda etapa del hemisferio izquierdo, este es el derecho, el izquierdo, cuando ya no somos inocentes, vamos a la escuela primaria y nos educan a comportarnos o encajar en el grupo social y aprendemos a socializar, a empezar a tener amigos, a hacer deporte, además de escribir, sumar y multiplicar. Pero sobre todo desarrollamos la personalidad, el carácter, la idea que tengo de mí, ya no lo que siento, sino lo que creo o pienso o conozco. Y son 2 etapas diferentes la construcción de estos 2 hemisferios, y dicen que el hemisferio el subconsciente, el emocional, es el cuerpo, y es correcto, porque se siente en el cuerpo, aunque es del hemisferio derecho, que controla la parte izquierda del cuerpo. Pero el problema es pensar la emoción, proyectarla en una suposición, en un supuesto hecho, y formar un sentimiento que va a gobernar mi manera de ser, de ver y de actuar en la vida. Esto es una enorme ignorancia del ser humano, y no importa si somos doctores, ingenieros, campesinos, europeos, indígenas, qué tipo de cultura o sabiduría podemos tener, todos tenemos el mismo problema de pensar las emociones y tener una memoria de mi infancia que puedo no recordar, si me dejaron mucho tiempo solo, si me asusté ante X situación, un hermano mayor que me daba lata, lo que sea, ¿verdad? Y entonces hay almacenadas emociones que cuando yo tengo
una experiencia afuera, ¿verdad?, que se asemeja a, no he pagado mi tarjeta, no sé qué va a pasar con esta situación, lo que sea, una cuestión afectiva con alguien, no importa si está en la sobrevivencia o en el contenido interno de la parte humana, de los afectos, de los vínculos humanos, pero todo se asocia a una emoción contenida en el subconsciente que yo interpreto. Es que, ¿no?, y que está siempre fuera del tiempo, mal interpretado, porque la memoria viene de los primeros 6 años y lo que se asocia y resuena con lo que está pasando no tiene nada que ver, pero en lugar de percibirlo, de poner atención al hecho exterior indiferenciado o independientemente de la emoción que surja, la tiendo a pensar y entonces lo asocio. Entonces tengo como una angustia de vida, porque pues desgraciadamente de niño me pasaron una serie de circunstancias. Todos tenemos miedo, todos tenemos una forma de temor, una forma de preocupación, una forma de emociones. Que estamos pensando es que pasó por esto, o es que a lo mejor sucede esto, algo que me dio miedo en el pasado y que no pude resolver, lo puedo proyectar en el futuro, porque a lo mejor tengo miedo de volverlo a no resolver, de poder no resolverlo de nuevo, o cómo se asocie. O creo que me voy a enfermar, o que me van a correr del trabajo, que me están poniendo el cuerno, lo que imagine. Nunca sabré el hecho por pensarlo. Y este proceso del pensamiento, además de que me genera un sufrimiento, me quita la oportunidad de saber, de percibir, de estar atento, de ser consciente al tiempo presente. Porque el proceso de la emoción y del pensamiento es imaginario, es totalmente en mi pantalla mental, en la construcción interna de los objetos mentales. Nada que ver con la realidad, es ilusorio. El problema es que al identificarme, ya sea con una creencia o con una emoción, lo materializo, la conciencia lo materializa por la ignorancia de no saberlo observar, de no entenderlo correctamente, y entonces se vuelve real, lo vuelvo a crear. Sí es cierto que aquello que creo, lo creo, aquello que tengo como creencia, si creo que tal cosa, la voy a proyectar. Si nací en una familia de poder, voy a creer que tengo posibilidades y las voy a proyectar, voy a tener esa manera de pararme, esa manera de confianza, etcétera, esa actitud. Pero si nací en una familia marginada, con problemas, carencias, situaciones emocionales mal manejadas, también tendré incorporado esa manera de ver y de sentir, y lo proyectaré y lo construiré en la realidad. Sin embargo, si empiezo a darme cuenta que la realidad no está en el pensamiento, y empiezo entonces a habitar el cuerpo, algo que no se menciona cuando se habla del tiempo presente y la conciencia, no, lo único que existe es yo, o sea, mi cuerpo. ¿Ustedes ven algo fuera del cuerpo? No, mi pelo, mi nariz, mis manos, la voz, los ojos, lo que sea, mi entendimiento, que es la mente, pero la mente no se ve la frente, el cuerpo. Lo único que somos, independientemente de poder ser conciencia o ilusión, en el proceso del entendimiento, que esa es una sustracción de la mente, una mente abstracta, ¿verdad?, que puede comprender algo más allá de lo lineal. Soy solamente cuerpo. Y si no habito mi cuerpo, es que estoy pensando, estoy desconectado de mi realidad, de mi cuerpo. Habitar el cuerpo es no pensar. Traer aquello que piensa a observar, a sentir el cuerpo y sentir el calor, la humedad, el frío, el hambre, el movimiento, si estoy comiendo, el sabor, lo que veo, lo que escucho, pero habitando el cuerpo 24 horas los 365 días del año. No en moverme en automático y estar pensando algo que no va para ningún lado, que no viene de ningún lado, que no resuelve nada y que me quita la oportunidad de desarrollar la conciencia.
Pero la conciencia, la presencia, el tiempo presente, es con la conciencia del cuerpo, para no habitar en la mente, en la idea, y poder hacerme responsable y consciente de lo que sucede aquí. Y aquí sucede el proceso de la emoción, el proceso de lo que está almacenado en el hemisferio derecho, que me sucedió en los primeros 6 años y que tiene que ver con el temor, con la pena, o con la inhibición, o con algo, la angustia. Pero es memoria. Si puedo vivir mi emoción acompañándome como me acompaño con el frío, o con una gripa, o con el calor, y no la proyecto en la mente, en una suposición, en una creencia, en una idea, si no la pienso y la observo, si la vengo a observar porque estoy en mi cuerpo, entonces soy consciente de lo que surge y lo respiro, ¿no? Ante la ausencia de alguien, ante el anhelo de algo, ante la situación X afuera de una situación que no he resuelto, que tengo pendiente, pues sí lo siento, lo respiro. Pero no hago más que eso. Y me sigo acompañando de mi quietud interna, de acompañarme a mí mismo, de estar conmigo, de completarme a mí mismo, para iniciar en esa cierta tranquilidad. No es la felicidad, pero sí es el evitar el sufrimiento del pensamiento y la ignorancia de no estar consciente en el presente, y por lo tanto empezar a hacerme responsable de la emoción que surge, sin hacer nada con ello. Como si siento frío, bueno, me puedo poner un suéter, o calor, pues me puedo quitar el suéter. Y con la emoción la respiro. No hay nada que hacer con la emoción. El chiste es no crear un sentimiento a partir del pensamiento, y entonces una actitud y una manera de estar viviendo internamente con lo que me preocupa y me angustia. Detengámonos ante este momento de habitar el cuerpo, de respirar las emociones, de no estar pensando en nada, de percibir la realidad. Y entonces sí, empezar a reconocer esa pequeña quietud, que no es la felicidad, pero que sí es un estado interno de la conciencia que se empieza a desarrollar a partir de un proceso de estar consciente, y entonces empezar a entender las cosas completamente de otra manera. Salir de la mente, no habitar en el pensamiento, y entender las emociones para irlas suavizando, para irlas resolviendo, y para ir entrando al enorme, al gran potencial, a la enorme valía que hay en el hemisferio derecho, en donde está toda la sabiduría, pero está colmada de los insatisfactores y miedos que nos almacenaron en la infancia, que imaginamos pues a los ladrones, a los fantasmas, a la bruja con escoba. Y ahora que aunque ya no imagino eso, pues imagino las mismas tonterías, que me voy a enfermar, que me van a robar, que me van a secuestrar, que me van a engañar. Y no es cierto. Pero yo hago, al creerlo, cosas para eso. Ya estoy mandando mensajitos, ¿y dónde estás? No, pues el otro se harta. O empieza la situación, lo creo. Lo voy formando a partir de creerlo. Sin embargo, si me logro liberar de eso que proyecto, empiezo a resolver las emociones, ya no las proyecto en la realidad, no las vuelvo a materializar, cambia mi manera de sentir, por lo tanto, cambia mi manera de pensar, y entonces puede cambiar mi vida. Pero yo estoy en otro lugar, en el cuerpo, en este templo, en este vehículo, en donde habita mi conciencia, que es mi naturaleza, o la naturaleza de toda la existencia, de todo el cosmos, por lo tanto del ser humano, y que nos puede permitir entender las cosas de una manera diferente a lo que es la emoción o lo que es la creencia, pensamiento. Ninguna de las dos tienen contacto con la realidad. Aquel temor de cuando yo estaba solo en la noche, pues no tiene que ver con ninguna realidad. Imaginaba fantasmas a lo mejor, pero pues no eran ciertos. Y esto que creo y supongo, pues son mis puntos de vista, es mi información. Tampoco es del todo cierto, relativo.
Pero hay otra realidad que le llaman la sabiduría, la conciencia, que es entender, número uno, que la mente no es necesario vivir dentro de ella, sino usarla a partir de la conciencia para la realización de la sabiduría y de la liberación del sufrimiento. Te invito a entrenar la atención. La atención hay que construirla, hay que construir la fundación de lo consciente para podernos apoyar ahí y no en el yo imaginario. No tenemos otro lugar, por eso se empieza con el cuerpo. Estoy aquí. Y esa atención que se cultiva siendo consciente de lo que escucho, de lo que veo, de lo que hago, a partir de un proceso de hacer el esfuerzo de estar en el aquí adentro, no en el aquí y ahora, la hora pues, es otra cosa, en el aquí adentro, y entonces ser consciente y, repito, hacerme responsable de mis emociones, no estarlas proyectando, irlas resolviendo, y entonces entrar, una vez que eso se resuelve, a un acompañarme a mí mismo, a un completarme a mí mismo y ya no estar buscando ese complemento afuera en lo que siento, quiero, hago o creo. Ya no lo busco afuera. Me proyecto, me manifiesto, lo comparto, pero ya no busco mi otra mitad afuera. Está aquí adentro de mí. Y una vez que me completo y puedo vivir consciente de mí mismo, entonces la vida se ve de otra manera. No tengo que estar haciendo cosas que no son necesarias. Tengo más pausa, más calidad de vida. Y no porque coma mejor, como lo mismo. No porque vive en otro lado, vivo en el mismo lugar. Porque percibo las cosas de otra manera. Y las siento de otra manera. Y no porque esté pasando algo extraordinario, sino porque estoy dejando de construir algo que no es real y que me causa un sufrimiento. Pero entrenar la atención, habitar el cuerpo, habituarse a estar aquí, en el aquí adentro, para saber lo que veo, lo que hago, la postura del cuerpo, etc. Se entrena, y se entrena en este centro de meditación, donde estamos en un bosque precioso a 5 minutos de una playa tranquila, caminando, donde se entrena de una forma natural. Te invito a que veas mi página, a que, si te interesa, mandes una solicitud y podamos entrar en un diálogo de qué hacemos aquí exactamente. Entrenamos la atención en el silencio, es un trabajo de ti contigo mismo, se te da un bungalow, se te da la comida, se te da la instrucción, ¿verdad? Y tú haces el resto. Este es un trabajo que es uno con uno mismo. Aquí solamente se crean las condiciones, junto con la instrucción, la comida, el lugar para vivir durante un mes, durante 15 días, y entonces puedas tú desarrollar, hacer tu tarea de hacerte consciente, de ser tú, de no ser el ego, de no ser el pensamiento, el yo imaginario, de no estar en la historia que no tiene ni principio ni fin, sino habitar tu cuerpo y empezar a vivir la realidad. Bienvenido.